Pero bueno, hablemos todos de cuando tenemos que enfrentar una cirugía y verdad que nos agarra como un temorcito, bueno, de cómo nos irá, pero además, cómo será nuestra vida después de esa operación. ¿Qué cuidados deberíamos de tener y cómo prepararnos? Precisamente hoy está con nosotros la doctora Alba Zúñiga, ella es cirujana. Doctor, un placer tenerla en nuestra casa. Muy buenos días. Gracias. Doctora, cuéntenos un poquito, ¿verdad? ¿Cuáles podríamos decir que son las claves para una operación exitosa? Ok. Ese es un tema muy importante precisamente porque el éxito de una cirugía no es solo el procedimiento, ¿verdad? Sino es que a largo y a corto plazo todo salga bien después de la cirugía. Entonces hay condiciones que ya no podemos cambiar, la enfermedad que tenemos, pero hay otras que podemos mejorar para antes de la cirugía. En este caso, hay condiciones del paciente que son modificables. Por ejemplo, si es un paciente hipertenso, si es un paciente diabético, tener un control adecuado de estas enfermedades antes de la cirugía nos garantiza que vamos a tener menos complicaciones. Complicaciones como cuáles, como infecciones de la herida, como infecciones en otros sitios. Entonces es como una obligación mía de paciente, si soy hipertenso, si soy diabético, mantener esos niveles de la presión alta y del azúcar en niveles óptimos. De hecho, nosotros controlamos exámenes que nos dicen cómo han estado en los últimos 3 meses las glicemias del paciente para garantizar que puede llegar bien al quirófano. Esto se aplica para todas esas cirugías que son programadas, que tenemos tiempo, ¿verdad? Obviamente el escenario de emergencias es un poco diferente y nos van a cambiar las condiciones. ¿Qué otros factores podemos modificar? El fumado es un factor muy importante que podemos modificar. Cuando fumamos, la circulación se compromete, los vasos más chiquititos se obstruyen y es a través de estos vasos que llegan a las heridas y a los tejidos los factores para cicatrizar, para limpiar la herida de bacterias. Entonces, si el paciente está fumando antes de la cirugía, no va a reparar los tejidos bien, claro, no va a cicatrizar bien, su herida se puede abrir, puede tener infecciones. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Dejar de fumar por lo menos 1 mes antes de la cirugía y hasta que se haya completado el periodo de recuperación. Otro factor importante es el peso, ¿verdad? Pacientes obesos, esto nos pone en mayor riesgo de todo, de infecciones, de complicaciones en el procedimiento, técnicamente es más complejo. Entonces se trata de optimizar el peso y no es que el paciente llegue a un peso ideal antes de la cirugía, ¿verdad? No, a un peso mínimo en el que ya sea relativamente seguro. Entonces, si tenemos tiempo y programamos una cirugía, estos 3 factores son súper importantes. Quiero invitar a todos los amigos que están en casa porque si alguno de ustedes está a punto de enfrentar una cirugía o cualquier familiar ahí en casita, pues pueden hacer todas las consultas que quieran. Estamos en vivo en Facebook. Anote ahí, entre a Facebook, haga las consultas del caso que la doctora la vamos a invitar a que las evacúe aquí también en vivo. Doctora, vamos a hablar de una de las cirugías más comunes y qué tal si le invito a que nos veamos a la pantalla, ¿verdad? Déjeme si quiere estas dos y ahora usted me las pide y yo se las doy. Ok, perfecto. Adelante, váyase de este ladito. La cirugía de la vesícula, que es una de las más comunes, podríamos decir. ¿En qué consiste, doctora? Ok, la cirugía de la vesícula va a consistir en que yo voy a quitar la vesícula. Lo más frecuente es que se haga cuando hay piedras en la vesícula o pólipos en la vesícula. ¿Cuál es la vesícula, para estar claros? La vesícula es este órgano verde que tenemos abajo del hígado. Ok, ella almacena bilis, es un reservorio de bilis, ok. Nos da como un extra. Ese no es un órgano vital, digamos, por eso es que lo pueden quitar así de fácil. ¿Qué es lo que hace? Ok, ella almacena bilis, cuando yo como, sale bilis directo del hígado, recién producida, y sale bilis de la vesícula. Entonces este reservorio lo vamos a quitarlo de un conducto y de una arteria, ok, que viene ahí. Esta cirugía suele hacerse hoy en día por laparoscopía, es como el ideal. La cirugía laparoscópica, que mucha gente llama láser, es cirugía por heridas muy pequeñas. Ahora sí, le voy a traer el cosito para que lo muestre. 1 centímetro o menos, y a través de esas heridas pequeñas vamos a meter instrumentos para trabajar dentro del cuerpo. Estos son los instrumentos. Esto es lo que metemos, que es muy angosto, ¿verdad? Y nos permite hacer cirugías Pongámoslos aquí pequeñas. para que los vean.
Esto es lo que meten completamente al cuerpo y esto queda afuera, doctora. Esto queda afuera y a través de esto metemos las pinzas, Ajá. la cámara con la que vamos a trabajar dentro del cuerpo. Qué maravilla. Ajá. Antes había que abrir, digamos, Antes literalmente. había que hacer una herida grande, ¿verdad? Okay. Esto nos favorece la recuperación. Al tener heridas más pequeñas es menos doloroso. Menos riesgo de infección, menos riesgo de hernias, ¿verdad? Entonces nos favorece una recuperación pronta con menos dolor. Ahora, si nos quitan la vesícula completa, ¿verdad? Uno dice, bueno, entonces, ¿cómo va a funcionar eso que hacía con los líquidos o las bilis? ¿Cómo es que se va a procesar? Y por otro lado, pues, ¿qué cuidados debemos de tener? El hígado va a seguir produciendo la bilis cada vez que como, eso es el estímulo para que la bilis salga al intestino y me ayude a absorber las comidas. Se va a seguir produciendo cada vez que como, perdí el extra que me daba la vesícula, ¿ok? Básicamente así funciona. Cuidados después de la cirugía, con respecto a la alimentación, que es muchas veces la duda de las personas, ¿verdad? La alimentación va a seguir siendo la misma a largo plazo porque yo sigo produciendo bilis, claro, mi cuerpo funciona exactamente igual. Puede ser que en los primeros días experimente diarrea porque de repente no el cuerpo le hace falta esa extra, sobre todo si como comidas muy grasosas. Okay. Pero es algo que se va a compensar con el pasar de los días. Podríamos vivir una vida normal después de una cirugía de estas. Normal. Los primeros días pues sí ocupamos una dieta liviana, ¿verdad? Con cosas que no nos vayan a causar mucho dolor abdominal, distensión, pues, abundante líquido para evitar el estreñimiento. Vamos a estar activos en casa, no es bueno estar acostado todo el día, es bueno levantarse, caminar a ratitos, porque eso activa el sistema circulatorio, activa el movimiento intestinal, entonces favorece la recuperación, ¿ok? Bien, bien, ahora vamos a pasar de la vesícula. ¿Qué tal si hablamos del apéndice, que también es otra de las cirugías que vimos muy comunes, ¿verdad? ¿Dónde está el apéndice? El apéndice está, pasemos la imagen. Déjame ver. Ok, el apéndice es este órgano que está unido al ciego. Ciego es una parte del intestino grueso, ¿ok? Es un órgano chiquitito que está donde inicia el intestino grueso. O sea, por aquí, ¿por dónde lo veríamos? Este es el intestino grueso y este es el intestino delgado. El intestino delgado viene y se une al intestino grueso. Justo en esta esquinita empieza el intestino delgado, en la imagen de atrás, ¿verdad? El intestino grueso, y es ahí donde está el apéndice. ¿Ok? Es un órgano que tampoco cumple una función vital, que se le da una función inmunológica, pero no trascendental, y que en ocasiones se inflama y es cuando ocupamos hacer la cirugía. Y justamente doña Naomi nos está escribiendo porque tiene un bebé, ¿verdad? Que le operaron de apéndice, de una apendicitis. Y la pregunta es, ¿qué cuidados debe tener para que ella se recupere al 100%? La apendicitis es una cirugía de emergencias, ¿verdad? Igual que la anterior, hoy en día se hace laparoscópica, por heridas muy pequeñas se quita el apéndice. Habrá circunstancias que nos hacen hacer una herida pues grande, la cirugía abierta que llamamos, pero no es lo más frecuente. Vamos a quitarla y queda un muñón o una base unida al colon y el resto lo extraemos por una bolsita y ya. El paciente puede experimentar dolor en los primeros días después de la cirugía. Es normal, es lo usual, pero es un dolor que va a ir disminuyendo cada día. Igualmente vamos a tener dieta liviana, ¿verdad? Y actividad básica en la casa, reduciendo la actividad intensa. Los pacientes llevan medicamentos para el dolor y en muchas ocasiones se les da antibióticos que deben completar porque el apéndice sí es un proceso infeccioso. Puede ser desde un apéndice únicamente inflamada hasta una perforada con una peritonitis, y ahí vamos a cambiar como las indicaciones para los cuidados en casa. Si el paciente experimenta fiebre, si en vez de sentirse mejor siente que no mejora o peor, estos sí son signos de alarma para consultar nuevamente con el médico antes tal vez de la cita programada, porque puede ser que algo esté pasando. Lo frecuente o lo ideal es que cada día sea mejor, que los analgésicos sean suficientes para aliviar el dolor, que no haya fiebre y al cabo de 8 o 10 días el paciente va a estar ¿Y eso aplica para adultos y también para el bebé? Para adultos y para niños, lo mismo. Si es bebé, pues obviamente los signos van a ser más sutiles, no nos va a decir, pero uno ya más o menos los conoce, claro. Exactamente. Bien, ahora tenemos otra televidente amiga que nos está preguntando, ella es Vanessa, y nos está preguntando justamente por una cirugía de esterilización que acaba ella de someterse. ¿Qué cuidados debe de tener para su recuperación? Ok, básicamente vienen siendo los mismos cuidados
cuidados, un reposo relativo, no hay que estar en cama todo el día, ¿verdad? Vamos a vigilar signos de alarma, que fue lo que ya dijimos, cada día mejor, menos dolor, la dieta liviana, puede ser que ocupemos tomar fibras si asociamos estreñimiento, conforme me voy sintiendo bien voy incorporando otros alimentos que usualmente consumo. El ejercicio lo limito las primeras semanas, pero ya a la tercera semana puedo empezar a salir, caminar, hacer media hora de ejercicio, exactamente, y poco a poco voy incorporando ya las actividades más pesadas, sobre manejar cuando ya no tenga dolor en absoluto, pueda movilizar bien las piernas, sobre todo por los reflejos, etcétera, a la hora de conducir. Vigilar los signos de alarma que ya dijimos, las heridas, ¿verdad? Hay diferentes formas de cerrar las heridas, puede ser con suturas, suturas externas, suturas internas. Si son externas, bueno, tengo que ir a quitarme los puntos, ¿verdad? No meterme en aguas, ríos, piscinas o el mar, porque toda esa agua está contaminada y si la herida no ha sellado por completo se me va a infectar. Evitar el sol directo también durante los primeros 6 meses para que no se me manche la piel en la herida. Excelente. Entre más grande la herida, más cuidados con el peso que levanto, porque pueden ser más susceptibles a desarrollar hernias. Las heridas chiquititas es muy infrecuente que desarrollen hernias, pero las heridas más grandes sí. Bien. Doctora, Liz también nos está preguntando, yo tuve una cirugía en boca y evidentemente lo que está tomando es líquidos, es la hija de Liz, pero ella nos comenta que es sumamente delgada y entonces que le da miedo que en este proceso pierda mucho peso. ¿Cómo se le puede ayudar a estas personas? Existen, bueno, eso es una buena pregunta, ¿verdad? La alimentación tiene que ser muy balanceada porque el cuerpo necesita vitaminas, proteínas, todo para recuperarse y sanar. Cuando el paciente no puede tener por boca y por los alimentos toda la ingesta, hay suplementos que nos dan precisamente lo que necesitamos para cicatrizar. Son suplementos desarrollados para esto, que hay diferentes en el mercado, entonces puede ayudarse de alguno de estos productos. Doctora, Yadira pregunta que ella se va a operar del útero, pero es hipertensa y está como un poco asustada, como nos podría pasar a todos. Ok, claro, lo ideal, ¿verdad? Ya no vamos a cambiar que sea hipertensa, pero que sí esté muy bien controlada la presión. El médico va a hacer exámenes antes para garantizar que todo esté funcionando bien, que son los exámenes preoperatorios. Y muy importante, avisar qué medicamentos toma, ¿verdad? De repente hay medicamentos que hay que suspender antes de una cirugía, como la aspirinita. Siempre es bueno avisarle al médico, tomo aspirina porque hay que quitarla unos días antes. Los anticoagulantes, ¿verdad? Si estoy anticoagulado, de repente necesito traslaparme por otro medicamento o continuarlo, ¿verdad? Entonces sí es importante la comunicación con el médico de qué tomo, qué es lo que usualmente, ¿verdad? Utilizo para que él tome las precauciones para que todo salga bien. Inclusive en los escenarios de emergencias, ¿verdad? Tengo que llegar y saber qué tomo o llevar los medicamentos que tomo para que el médico lo sepa. Bien, tenemos a doña Bego que también nos está escribiendo y nos dice que el marido va a ser operado de varicoceles. ¿Qué es esto? ¿Si es de mucho cuidado o es algo rutinario? Bueno, es una cirugía que no es frecuente en mi área, es más de urología, sin embargo es una cirugía que se hace con relativa frecuencia. Ya el médico le indicará los cuidados en especiales para este tipo de cirugía. ¿Okay? Ahora, Meli también nos dice que si después de una colonoscopía, un paciente de sobrepeso, ¿verdad?, además de seguir una rutina con un nutricionista, a nivel de movilidad o de ejercicios, ¿cuáles podrían ser lo que podría hacer? Después de una colonoscopia, eso es un procedimiento que no es tan invasivo, lleva una sedación, el paciente puede retomar su vida a los 2 días, digamos, ya cuando se sienta recuperado, ¿verdad?, sin dolor. En el caso ya de cirugías más grandes, pues las pacientes con obesidad hay que vigilarlos más, tienen más riesgo de trombosis, de problemas, ¿verdad?, asociados al procedimiento. Entonces sí, la recomendación va a ser más pausada, inclusive para retomar el ejercicio. Excelente. Ahora, Gonzalo también nos escribe y nos dice que fue operado de la ingle, que cuáles serían los cuidados. Ok. Igual vamos a empezar con la herida quirúrgica, hay que cuidar la herida, lavarla con agua y jabón. Hay signos de alarma que me hacen sospechar que una herida se ha infectado, cuando la herida se pone roja, caliente, cuando hago fiebre, si tiene secreciones, entonces cuidar la herida. Una actividad moderada, ¿verdad?
Si fue una cirugía de hernia, que podría ser una cirugía en la ingle, igual a las semanas va a retomar su actividad física, limitando un poco el peso que levanta. Eso sí hay que tener cuidado después de las cirugías. La actividad básica de la casa, que no haya nada de dolor antes de manejar, porque es una herida en la ingle, ¿verdad? Y básicamente van aplicando de la misma manera. Ahora, Mauricio nos escribe y nos dice que él va a ser sometido a una cirugía de, no estoy segura si leí bien, pero recuartación de aorta. Y cuando suena uno la aorta, uno le da sustillo, ¿verdad? ¿A qué se enfrenta? Esa sí es una cirugía mucho más grande, mucho más invasiva, es una cirugía cardíaca, ¿verdad? Entonces el paciente sí va a tener un internamiento más largo, unos cuidados mucho más intensos, y eso sí va de la mano del médico, porque en estos procedimientos estamos hablando de cirugías ambulatorias en su mayoría, o de 1 o 2 días de internamiento, pero ya este procedimiento sí es una cirugía más grande. Bien, tenemos a a Estela, que justamente nos está preguntando por la vesícula que estábamos hablando anteriormente, pero a la hermana la van a operar de piedras en la vesícula, pero nos consulta que ella está tomando y toma regularmente propanolol porque sufre de migraña. Que si ese medicamento hay que dejarlo con antelación o no. No es que debe suspenderlo, ¿verdad? Pero sí es bueno avisarlo, porque el médico ya sabe qué esperar, qué efectos secundarios puede tener por el uso del medicamento, pero en este caso no debe suspenderlo. ¿Los medicamentos deben de ser reportados? ¿Puede un medicamento alterar el efecto de la cirugía, doctora? Claro, o lo que esperamos, los signos vitales. Hay medicamentos que nos bajan la frecuencia cardíaca, ¿verdad? O los esteroides que nos alteran la cicatrización. Entonces sí es importante reportarlos para que el médico, cuando va a hacer la cirugía, tome todas las precauciones para este caso. Por eso, aunque 2 personas se operen de lo mismo, las condiciones cambian, las indicaciones cambian y los cuidados son diferentes. Doctora, tenemos una cantidad de consultas que usted no se imagina, y con toda la pena voy a comprometerla un ratito a ver si se puede meter al Facebook y evacuar las dudas de nuestros amigos allá en casa, que definitivamente les ayudaríamos muchísimo. Claro que sí, con todo Doctora, gusto. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que pasen feliz